Vamos a ver ahora otro tipo de variables. Hasta ahora vimos variables de tipo numérico con las cuales hicimos una serie de operaciones, cálculo inclusive de fórmulas. Usamos valores enteros, valores del campo real, a los cuales llamamos int y float respectivamente. Y además de eso usamos algunas operaciones con números complejos. Vamos a ver ahora dos tipos de variables. La primera es la variable de tipo string o cadenas de caracteres. Para eso escribimos, por ejemplo, una variable cuyo nombre es nombre y escribimos un valor como este, Juan. El valor de una variable de tipo cadena de caracteres se pone entre comillas, a diferencia de un valor numérico donde no se agrega nada más que el valor en sí. Damos Enter y ya asignamos el valor. Fíjense que lo que ponemos es comilla doble. También podríamos haber usado comillas simples. Por ejemplo, en este caso ponemos apellido igual a Pérez con comillas simples. Si tipeamos ahora nombre, nos devuelve el valor con comillas simples y apellido también con comillas simples. En realidad es indistinto usar comillas simples o comillas dobles. Ya vamos a ver más adelante algunas sutiles diferencias de las cuales podemos tomar cierta ventaja de usar uno u otro en algunos casos. Pero en términos generales da exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer con estas variables de tipo cadena de caracteres? Bueno, ahora vamos a ver algunas operaciones sencillas para trabajar con cadenas de caracteres. Por ejemplo, podemos poner nombre más apellido. Y lo que hace es, a pesar de que estamos usando el símbolo de suma, el operador suma, el trabajo que hace con dos variables de tipo string no es una suma, sino una concatenación de caracteres. Podemos hacer esto un poco más limpio y poner nombre más una cadena de caracteres de un carácter vacío y apellido. Y ahí queda con el espacio. Podríamos haber puesto apellido más coma espacio para poner el apellido en primer lugar y el nombre separado por una coma, y nos va a devolver Pérez Juan. Ahora no solamente podemos escribir caracteres de texto. Por ejemplo, podríamos poner otra variable, edad igual a 40. Independientemente de que sea un número, si lo escribimos entre comillas, no va a ser más que una cadena de textos. Escribimos edad y nos va a devolver 40. En realidad podríamos haber escrito cualquier variable, x por ejemplo, como una cadena de cualquier tipo de caracteres. Números mezclados con caracteres especiales, letras, y si escribimos x nos devuelve exactamente lo que pusimos en el valor de la variable. Ahora, ¿cómo se va a comportar Python con la variable? Eso sí es absolutamente diferente. Si por ejemplo nosotros que escribimos edad igual a 40, queremos calcular cuál es la mitad de la edad,
Python nos va a devolver un error que, como siempre se explica en la última línea, que no soporta ese tipo de operando, división, para un string, que es el numerador en este caso, y un entero, que es el denominador. Lo que sí podemos hacer es hacer una conversión de variables. Por ejemplo, podemos calcular el valor entero de la edad. Y ahí fíjense que devuelve el valor de la edad ya no entre comillas, sino como un número. Esto lo podemos asignar a una variable. Por ejemplo, edad int igual a el cálculo de entero de la edad. Y a eso, a edad int, sí lo podemos dividir en 2. Y tenemos el valor de 20. Podemos asignar también el valor de edad int sobre 2, por ejemplo, a una variable string reconvirtiendo el valor entero o el valor flotante, en este caso que tenemos, haciendo una conversión inversa de flotante, que es edad int sobre 2, a string. Si escribimos str de edad, vemos que ya tenemos un string. Por más que tenga la forma de flotante con la coma, está entre comillas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacemos lo mismo que habíamos hecho? Reconvertir el valor y queremos poner int de str de edad. En ese caso nos devuelve un error porque no encuentra posible convertir a entero el número 20.0 o 20,0. Para eso tenemos la función float de str de edad como parámetro y ahí sí nos devuelve el valor 20. Eso lo podemos asignar a una variable, por ejemplo, float edad. Bien, ya tenemos variables numéricas de tipo float, entero, y variables string. ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, saber en un programa largo, ya escribimos un montón de variables y no tuvimos la precaución de precederlas con el float o el int, y queremos saber qué tipo de variable es con la que estamos trabajando? Bueno, para eso hay una función en Python que es type, donde como parámetro va a ir la variable. Por ejemplo, escribimos type de edad, que fue nuestra primera variable, y nos dice que la variable es de clase string. Escribimos type de edad int, esa es de clase entera, type de edad float, lo escribí al revés, y nos dice que es de clase float. El siguiente tipo de variables que vamos a ver es el de las lógicas. Las variables lógicas solamente pueden tomar dos valores, true o verdadero y false o falso.
A estos valores lo podemos asignar a una variable denominada de cualquier manera, en este caso para simplificar, para verlo más fácil, vamos a usar t para true y f para false. Con las variables lógicas también podemos hacer operaciones. Las operaciones lógicas son la negación, por ejemplo, not f, al negar el valor de f va a tomar el valor verdadero y podemos hacer lo mismo con la t. Además podemos hacer la operación OR o de unión, según como prefieran llamarlo, f por t, que va a dar el valor true, y la operación de intersección o AND, f que va a dar el valor falso. Estas operaciones las podemos combinar también, por ejemplo, not f, y en este caso va a dar el valor verdadero porque va a comenzar negando el valor de f y posteriormente va a hacer una intersección o un AND con el t. La negación de f toma el valor verdadero y lo que tenemos que tener en cuenta con esta operación combinada es que el NOT tiene precedencia ante el AND y el OR, y además, como vamos a ver enseguida, las operaciones, aunque tengan igual precedencia como AND y OR, se hacen primero de izquierda y posteriormente las de la derecha. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que hacemos la operación f or not f. En este caso nos tiene que dar un valor verdadero. ¿Por qué el valor verdadero? Porque comenzamos con un falso y hacemos un OR con el not falso, o sea, con el valor verdadero. Falso OR verdadero nos va a dar un valor verdadero. Podemos complicarlo un poco más a la operación y agregarle un AND f. Y en este caso nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque aunque teníamos el valor verdadero anterior, continúa haciendo las operaciones de izquierda a derecha, entonces al valor verdadero que había calculado antes le hace una intersección con un valor falso o un AND con el falso y nos da por lo tanto un valor falso. A esto lo podemos modificar con paréntesis. Por ejemplo, si acá agregamos un paréntesis, va a comenzar a la izquierda con un valor falso y después va a hacer una negación de lo que tiene entre paréntesis. Lo que tiene entre paréntesis es falso y falso, por lo tanto va a ser un valor falso, pero al negarlo acá va a tomar un valor verdadero. Por lo tanto, el resultado final va a ser verdadero. Las variables lógicas están además relacionadas con otro tipo de variables, particularmente, por ejemplo, las numéricas. Supongamos que tenemos una variable numérica donde x es igual a 5 e y igual a 10. Y queremos comparar estas variables. Por ejemplo, ponemos x mayor que 5. Mayor que y. Esta comparación nos devuelve un resultado falso, lógicamente, porque x no es mayor que 10. Lo que hizo esta operación simplemente es comparar el contenido de la variable x, que es 5,
con el contenido de la variable y que es 10 y devolvernos el resultado de esa comparación en términos de simplemente verdadero o falso. Podemos hacer al revés y preguntar si x es menor que y en ese caso nos va a devolver verdadero. Otra posibilidad de comparación es preguntar si son iguales y en ese caso no podemos usar el operador de igualdad porque eso significaría asignar el valor de y, o sea, el valor de la derecha del igual, al valor de la izquierda. Por lo tanto, si hiciéramos esta operación, lo que tendríamos como resultado es que x toma el valor de 10, o sea, el mismo valor que y. Para comparar, ponemos dos signos iguales y nos va a devolver el valor falso, porque obviamente x no es igual a y.